Bueno, ¿cómo vive y qué explicación nos puede dar la filosofía a todo esto? Y vamos a apelar al filósofo más brillante que tiene la nueva generación, un tipo recontra exitoso, sus libros se venden. Vas a una feria del libro a presentar un libro y aparece él y te humilla porque tiene 200.000 personas que le están haciendo cola para pedirle una foto. Bueno, es Darío Strenheimer, un gustazo. Hola Darío, ¿cómo andás? Hola, hola José, un placer. No es para tanto, che, gracias igual. No, pero bueno, tenés una capacidad de bajar las cosas que a la gente le encanta y eso, bueno, queremos aprovecharlo un poquito. ¿En qué anda tu cabeza loca pensando en este momento? Bueno, la filosofía juega mucho, habla mucho de la vida, la muerte y demás. Este es un momento filosófico, sin duda. Me encantó, lo escuchaba recién a José, me encantó el tratamiento que hace de cómo van a ir reconvirtiéndose algunas cuestiones. El tema del hogar, me parece fascinante ver qué pasa con el confinamiento. Yo vengo insistiendo en algo, Pablo, en separar lo que es la pandemia de la cuarentena. Creo que todavía estamos tratando ambos acontecimientos como un combo y no nos permitimos desagregarlos porque, digamos, se trata de dos cuestiones muy distintas y quiero partir ahí de una hipótesis. Yo creo que en algún momento la pandemia va a terminar como pandemia, pero la cuarentena va a permanecer. Y eso es lo que más me preocupa. ¡Epa! Va a ¿Qué? ¡Epa! Me sorprendiste con eso. ¿Por qué? ¿Nos va a Claro. quedar como grabado ese miedo, digamos, vamos a tener una inercia de cuarentena? Algo así. Va a quedar configurada una modalidad en nuestro vínculo con el otro que me preocupa. Ojalá que no, vamos a trabajar para que no, pero me parece que hay algo que está como seteándose de ese modo. El confinamiento no es solo un confinamiento institucional o normativo. Me preocupa el confinamiento mental, ¿viste? Me preocupa no el barbijo que usamos todos los días en la boca, me preocupa el barbijo mental, de nuevo, o sea, que el tapabocas se nos vuelva ya como una especie de relación con el otro permanente, donde el otro se vuelva siempre un agente de contagio inminente para nosotros. No te olvides, Pablo, que la otredad siempre fue vista desde un paradigma así biologicista. El otro siempre fue, antes de todo esto, Una agente de amenaza. contagio, miedo, claro, miedo de contaminación. Entonces, a mí me preocupa realmente como consecuencia negativa de todo esto, porque puedo ver, como planteó también José, algunas positivas, pero en lo estrictamente político, que tiene que ver con la relación social con el otro, yo estoy preocupado. O sea, me preocupa el espíritu de delación que hay permanentemente en todos lados, ¿viste? Ahora puede haber bajado un poco, pero es como que realmente avivó esta especie de sensación de que el otro es mi enemigo, hay que delatarlo, ¿no? O sea, ni bien le das un poco de unos metros a esa sensación de vigilancia policíaca, parece fluir por todos lados. Y para los que tenemos una sensibilidad, digamos, política, donde pensamos que el otro es el sujeto de la política, o sea, que la política no tiene sentido si no es para el otro, porque si no, no es política sino negocio. Para los que pensamos eso, a mí por lo menos me preocupa este confinamiento mental, cómo va a quedar configurado en la ciudadanía. Darío, por lo que decís en esta perspectiva sombría que estás trazando de lo que viene, ¿vamos a salir peores de la pandemia y de la cuarentena en tu mirada? Yo creo que, digamos, yo distinguiría lo político de lo existencial. Primero no sé cómo vamos a salir porque no sé si vamos a salir, además, ¿no? Claro, es Digo, bueno eso, porque por ahí no terminamos nunca de salir y vivimos en este nuevo mundo raro. Sí, hay algo de eso, ¿no, José? Como que se van instalando nuevas normalidades. Uno piensa como que todo este proceso tiene que tener un final con esa especie de representación imaginaria que vamos a volver a la etapa anterior, ¿no? Como que todo esto fue un gran sueño, una gran pesadilla, que en algún momento se terminará y entonces todo volverá a ser como antes. Pero esa es una forma de pensar. Otra forma de pensar es que esto se va a instalar en la nueva normalidad que se está construyendo ahora, y nada, que el coronavirus por ahí será domesticado, domeñado, de algún modo amaestrado, pero será parte
de nuestra vida y se incorporarán algunas de las prácticas que se generaron frente a esto. Yo por eso quiero siempre remarcar la diferencia entre la pandemia y la cuarentena, porque la pandemia, José, es un hecho, digamos, médico, que tiene un tratamiento científico, ¿sí? Ahora, la cuarentena es una reacción pensada desde la política institucional, que no es la única posible. De hecho, vemos otros países que, digamos, tuvieron otras prácticas con otros resultados. Digo, los números demuestran que este tipo de cuarentena, tal como se estableció por ahora en la Argentina, por lo que muestran ahora los números, es la mejor manera de reaccionar para un gobierno que está pensando en el cuidado total de la población. Porque evidentemente hay otros países donde se decidieron cuarentenas más flexibles, que lo que hicieron fue dejar que el virus avance justamente en cuarentenas más flexibles en aquellos sectores más desprotegidos, ¿no? Pero Darío, Entonces, porque también tiene mucho que ver las características sociales de nuestro país, tan diversas, tan diferentes, con tanto sector postergado y demás, de todo un análisis de América Latina al respecto, ¿no? Pero te quiero preguntar, vos que sos filósofo, estás siempre haciendo referencia a la muerte, esto de que estamos todos los días contando muertos, que tenemos miedo de morirnos, que es como que la muerte nos ronda mucho más de cerca. O por lo menos somos conscientes, porque la muerte nos ronda siempre cerca, ¿no? Salís a la calle y te atropello colectivo, ¿no? Digo, ¿cómo nos afecta eso? ¿Cómo nos pega en nuestro ser humano? sí, esa es la otra línea, ¿no? Por eso me preguntaba José, yo digo, políticamente soy más pesimista. Sombrío es mucho, José, igual, pero más pesimista. Sí, en lo existencial, ahí soy más optimista. Yo creo que hay como un cimbronazo. Cuando yo hago lo existencial, digo, ¿de qué manera impactó? Nada, en vos, Pablo, a vos te cambió la vida. Yo veo que en tu trabajo, José, que a José lo conozco porque compartimos hijos en la escuela, nos cambió la vida a nivel de lo que es el cotidiano, las proyecciones para el año, los proyectos en general, hasta lo vocacional, lo vincular. Cuando nos ponemos a pensar cómo todo este acontecimiento nos llevó puesto un año casi, digo, después depende de cada uno si está abierto o no a lo que este socavamiento de nuestra realidad cotidiana nos genera. Digo, hay mucha gente que no se lo banca, se aferra fuertemente a seguir en la cuarentena teniendo la misma vida productiva que tenía antes. Yo no puedo creer que haya gente que sigue poniéndose el despertador, armándose una vida productiva ordenada como si no estuviese en cuarentena. Pero es la gente que necesita aferrarse a cierto orden porque siente cierta angustia frente a la inmensidad de incertidumbre que provoca el desbordamiento de la frontera, que es de la frontera del tiempo, que es algo muy propio de lo que nos está pasando. Ha cambiado de manera directa nuestra experiencia cotidiana del tiempo. El tiempo ya es el mismo, el tiempo está desquiciado, como decía Hamlet, ¿no? en Shakespeare, en la obra Hamlet, cuando Hamlet ve al fantasma de su padre, lo que exclama es, el tiempo está fuera de quicio. ¿Por qué? Porque ve fantasmas. ¿Y saben qué? Todos nos hemos convertido de alguna manera en figuras espectrales, porque los fantasmas son los que de algún modo difuminan ese ordenamiento binario. Hoy ya no tiene sentido, por lo menos no tiene un sentido tan taxativo, la distinción entre lo productivo y lo improductivo. El afuera y el adentro. Que alguien me explique qué es hoy estar afuera y estar adentro. El día y la noche. Los ejes, ¿no? Totalmente. Pepe. No, el día y la noche también es otra de las distinciones clásicas de la vida ordenada que quedó dada vuelta, ¿no? Me gustó mucho, José, el análisis que hiciste, yo lo repito siempre, cuando hablaste de cuáles son esas instituciones que estaban en declive, que de algún modo recuperaron cierto peso con esta situación. Por ejemplo, decís vos, hablás de la ciencia y el Estado-Nación. Me parece fundamental ir viendo, ¿no? que cómo se va reconfigurando una sociedad que ya parecía dirigirse para un lado y que me parece que todo esto la cacheteó fuerte. Darío, un gusto escucharte siempre y bueno,
nada, seguiremos en este mundo loco y tratando de adaptarnos y de llevarlo de la mejor manera posible. Pero y pensarlo, dale. ¿viste? No ceder con eso, que es lo único que nos diferencia en algún punto. Gracias, Darío, un abrazo grande. Abrazos. Hasta luego. Bueno, un placer. Muy lindo. ¿Alguna reflexión final sobre esto? Sí, que hay mucho para pensar y si uno se pone y para leer y se está produciendo algo muy interesante, Pablo, que es un debate global alrededor de estos temas. Esto que estamos discutiendo acá se está discutiendo en todo el mundo, en todos los idiomas al mismo tiempo y eso no había pasado nunca porque todos los países están pasando más o menos por lo mismo. Sí, y vamos paso a paso pensando, analizando, no nos volvamos locos, que no nos tome, nos devore la ansiedad y la angustia, porque no vamos a llegar a ningún lado. ¿Estamos pasando un momento muy difícil? Sí, sin duda. Sí, es una maratón, ¿no? Es una maratón donde estamos nosotros entrando en el momento donde ya no querés dar un paso más, ¿no? Pero sabés que en algún momento las fuerzas te aparecen y continúan. Bueno, es el momento para que aparezcan esas fuerzas para seguir para adelante. Volvemos en un